Buenas noches para todos. Nuevamente mis agradecimientos al doctor Germán Francisco Bertus González por este espacio académico que nos permite crear memoria histórica en el Hospital San Rafael de Tunja. Y nuevamente estamos con nuestra línea de investigación en ortopedia y traumatología y específicamente con el semillero de investigación. Hoy tenemos el gusto de haber invitado y contar con la participación del doctor Luis Giraldo. El doctor Luis Giraldo es médico interno de la Universidad de Cartagena, líder del grupo de investigación cardiovasculares Ciencia y Fe, miembro del grupo de investigación en histopatología, y tuve la oportunidad de estar cuando fue el ganador del mejor póster académico en la línea temática de inteligencia artificial en el tercer Congreso Mundial de Educación Médica ASCOFAME en Medellín este año. Logré contactar a Luis, me llamó poderosamente la atención la forma como están liderando y han proyectado su ejercicio de investigación usando la inteligencia artificial. Y hoy Luis nos va a hablar sobre revisiones sistemáticas potenciadas por IA. Luis, bienvenido al auditorio suyo. Muchísimas gracias, doctor. Muchas buenas noches, reciban todos. Para mí es un gusto estar aquí y compartir con ustedes un poco acerca de mi experiencia y conocimiento respecto a revisiones sistemáticas de la literatura. Espero que sea un espacio para generar preguntas, resolver dudas y motivarlos sobre todo a iniciarse en este tipo de proyectos. No siendo más. Muy bien, entonces, para comenzar, quien aparece en pantalla es el doctor Iván David Flores, es pediatra, magíster en epidemiología clínica y doctor en metodología de investigación en salud de la Universidad de McMaster, quien es bien conocida como la Casa de la Medicina Basada en la Evidencia. Hace un año tuve la fortuna de participar en una charla que realizó respecto a revisiones sistemáticas de la literatura, y él comenzó de una manera que me parece fue excelente y por eso decidí un poquito traerla acá. Y es que básicamente es una caricatura, lo que tenemos a la izquierda, de un médico que realiza a su secretaria que no tiene tiempo para atender a sus pacientes, dado que tienen que leer los 16.000 nuevos artículos que fueron publicados el día de hoy. Y esto nos habla un poco de la inmensa cantidad de artículos científicos que se publican a diario y que afortunadamente de alguna forma, con las revisiones sistemáticas podemos sintetizar toda esa información y algunas veces conocer qué realmente tiene de significativos esos datos. Siguiente, por favor. Este es uno de los casos donde las revisiones sistemáticas más impactaron en salud. Se trata de la asociación entre la posición de prono y el síndrome de muerte súbita del lactante. Más o menos desde los años 60, textos de puericultura recomendaban dormir a los bebés en una posición de prono para evitar la broncoaspiración, y a pesar de que desde los años 70, 80 se publicara evidencia que demostraba cómo esta recomendación aumentaba el riesgo de muerte súbita hasta 4 veces más, no se cambiaba esta recomendación dado que eran textos escritos por expertos reconocidos, como en este caso el Dr. Spokes. Finalmente, hasta los años 90 se logró demostrar que, gracias a la revisión sistemática de literatura y metaanálisis, prono aumentaba el riesgo de morir por muerte súbita del lactante. Siguiente, por favor. Este es el estudio que logró demostrarlo, y acá vemos el diagrama de bosque o el forest plot que sintetiza los resultados de todos estos estudios, y podemos apreciar también cómo desde los 70 existía evidencia que proscribía esta recomendación. Entonces, ¿qué pasó? Siguiente diapositiva. Por más de 20 años se recomendó una posición deleteria. Varios libros la copiaron porque venían de expertos y eran asumidas como verdades absolutas. De 1970 a 1990 murieron más de 60.000 niños por muerte súbita del lactante asociado al prono, que podrían haberse evitado si se hubieran aplicado la medicina basada en la evidencia y las revisiones sistemáticas de literatura desde 1970. Cerrando esta historia con esto, y es que, si bien es cierto, la experiencia es importante, la investigación y la evidencia puede resumir todo el conocimiento que es sometido a escrutinio científico y poder detectar intervenciones deleterias o salvadoras que de otra forma no hubiesen sido posibles. Siguiente diapositiva. Y bueno, con esta
pequeña reflexión e introducción, nuevamente me presento, mi nombre es Luis Gabriel Giraldo Barrios, médico interno de la Universidad de Cartagena, y desde muy temprano en mi pregrado tuve la fortuna de aprender acerca de este tema con mis mentores, quienes se encuentran en este protocolo que fue publicado. Y recientemente nuestra participación tuvo este reconocimiento que les comentaba el doctor Santisteban, y esta noche tengo el objetivo de compartirles un poco de nuestra experiencia e introducirlos a este tipo de proyectos. Entonces, si pudiera recibir respuestas del público, no sé si es posible, pero, o el mismo doctor Bad Santisteban, ¿qué diseño epidemiológico es el más adecuado para comenzar en investigación? ¿Qué podrían decirme o qué podría decirme usted, doctor? En el semillero hemos estructurado el crecimiento de la base de la pirámide del pico. Hemos trabajado inicialmente en el reporte de casos. En este momento creemos que las cohortes y los casos de control pueden aportar evidencia científica aún en nuestro medio. E indudablemente las revisiones sistemáticas creemos que son el estándar de oro a la luz del conocimiento, de la mano del metaanálisis. De acuerdo. Y es que sí, generalmente se suele decir eso, reportes de casos, revisiones narrativas son la puerta inicial de entrada, pero sí, ¿por qué no revisiones sistemáticas de literatura? Es cierto que se encuentran en lo más alto de la pirámide de la evidencia y que, bueno, su metodología puede llegar a ser compleja, pero se puede llevar, podemos llevarla paso a paso y se puede ir de la mano con ella. Y son excelentes para desarrollar habilidades esenciales en el quehacer médico, como lo es el análisis crítico de la evidencia científica y, por supuesto, también familiarizarse con el manejo de bases de datos y la estructuración de estrategias de búsqueda. Y es precisamente lo que decidimos implementar con mi grupo de investigación. Siguiente diapositiva, por favor. Esta es una foto de nosotros en el Encuentro Nacional de Semilleros de la FUCS el año pasado, donde tuvimos la oportunidad de participar como el grupo y participar también con nuestros trabajos. Trabajos que fueron luego finalizados y que tuvimos la oportunidad de presentar posteriormente en el American Association for Cancer Research. Siguiente diapositiva. Y además, estas revisiones fueron insumo para desarrollar estudios originales que ahora mismo son desarrollados por nuestros compañeros del semillero. Entonces, sin duda, las buenas bases metodológicas son una excelente puerta de entrada a la investigación médica, y si además podemos utilizar herramientas para optimizar su desarrollo, pues mucho mejor, ¿no es cierto? Entonces, antes de comenzar a hablar de estas herramientas, vamos a discutir un poquito de las nociones básicas en cuanto a lo que es una revisión sistemática de literatura. Entonces, toda buena investigación y, por supuesto, las revisiones sistemáticas de literatura parten de una pregunta de investigación. En este caso, puede ser el modelo PICO o el modelo PCC. El modelo PICO es el más comúnmente utilizado, más popular, por supuesto, y es relacionado directamente con las revisiones sistemáticas con metaanálisis. Se usa sobre todo para preguntas clínicas cerradas que buscan medir el efecto de una intervención o exposición para, en este caso, determinar algún factor de riesgo, donde corresponde a población, intervención, comparador y desenlace. Las preguntas PCC son un poquito menos conocidas, se relacionan más con las revisiones de alcance o las scoping review, y se utilizan para preguntas más abiertas que buscan un mapeo de la evidencia y que no necesariamente compara o busca determinar un desenlace medible. Esta corresponde a población, concepto y contexto. Y adicionalmente tenemos acá el siguiente paso posterior a que desarrollamos nuestra pregunta es publicar nuestro protocolo de investigación en un repositorio donde podemos registrar y blindar nuestra idea. Posteriormente, hacer una búsqueda en las diferentes literaturas de bases de datos, incluso literatura gris en las scoping reviews sobre todo, seleccionar la literatura entre dos autores. Posteriormente, bajo el contexto de título y abstract, luego texto completo, luego la extracción de los datos, posteriormente evaluación del riesgo de sesgo, por supuesto, sobre todo en el caso de las revisiones sistemáticas con metaanálisis que lo demandan, y la síntesis de la información, que puede ser de forma cuantitativa o cualitativa, siendo entonces de forma cuantitativa respecto a metaanálisis y cualitativa a scoping review. Posteriormente, una heterogeneidad y evaluación de la calidad de la evidencia con el GRADE. Entonces, este es como un repaso muy rápido de cómo se desarrolla una revisión sistemática. Siguiente, por favor. Este es el repositorio Open Science Framework. Realmente no existe un repositorio específico para poder blindar nuestras ideas respecto a las scoping reviews, diferente a como sucede con Próspero, que es más que todo para las metaanálisis, pero este es un repositorio donde se suelen publicar los protocolos de revisiones de alcance para cumplir, digamos, como de una forma similar a Próspero.
También para, por supuesto, reducir el riesgo de publicar resultados sesgados y demás, dado que se presenta desde un inicio la concepción de la idea y lo que busca, ¿no? Siguiente, por favor. Este es Próspero, acá donde se suele publicar las ideas que van relacionadas con los metaanálisis. Siguiente, por favor. Entonces, voy a hablarles en el día de hoy precisamente sobre las revisiones de alcance, que son más o menos una puerta de entrada mucho más asequible para todos, dado que, digamos, los metaanálisis en ecuaciones, dado por la exigencia metodológica ya desde el punto de vista de la evaluación de la evidencia y el desarrollo de la parte estadística, pueden llegar a ser un poco más complejos. Entonces, siento que las revisiones de alcance son una puerta de entrada perfecta para comenzar a familiarizarse con las revisiones sistemáticas de la literatura, como fue también en mi caso. Entonces tenemos a el marco metodológico de Marx y O'Malley. Estos son dos autores que pertenecen al Joanna Briggs Institute y que diseñaron en un inicio cómo se desarrolla una revisión de alcance, partiendo por supuesto de la identificación de la pregunta de investigación, posteriormente de los estudios relevantes, la selección de los estudios, básicamente lo que les comentaba previamente. Pero las revisiones de alcance tienen un objetivo esencial, que es mapear toda la evidencia y buscar vacíos en la literatura existente que pueda llevar a identificar nuevas preguntas de investigación y posteriormente desarrollar sus estudios. Siguiente, por favor. Entonces, como les comentaba el doctor Santisteban, yo trabajo en un grupo de investigación en histopatología, trabajamos más que todo en cáncer y voy a presentarles un poquito cómo fue el desarrollo de la Scoping Review que presentamos en San Diego el mes pasado. Entonces, todo más una pregunta de investigación. En este caso, ¿cuál es la evidencia científica disponible sobre los biomarcadores asociados con la progresión de lesiones cervicales de alto grado al cáncer de cuello uterino? Entonces, vamos a ir desglosando toda esta pregunta de investigación. Entonces, la identificación de los estudios relevantes. Ellos recomiendan a Arx y O'Malley los criterios de inclusión bajo el concepto de población, concepto y contexto, que es la misma marco PCC que les mencionaba previamente. Entonces, en este caso, nuestra población debemos identificarla claramente, son pacientes adultas con diagnósticos de lesiones cervicales precancerosas de alto grado o con un cáncer de cuello uterino invasor ya establecido. El concepto, estudios cuantitativos que evalúen la asociación entre la expresión de estos biomarcadores, inmunohistoquímicos, genéticos, demás, con el pronóstico del cáncer de cuello uterino. Y en el contexto de estudios cuantitativos primarios realizados a nivel mundial en contextos clínicos o basados también en literatura gris. Siguiente, por favor. Por supuesto, las bases metodológicas son muy importantes, no me voy a detener mucho en esto, pero es importante entender cómo funcionan los operadores booleanos, porque posteriormente voy a presentarles una herramienta que nos ayuda y nos facilita, digamos, el desarrollo de las estrategias de búsqueda, que en ocasiones suelen ser una barrera para poder desarrollar adecuadamente una revisión sistemática, dado que no estamos tan familiarizados con la estructura o de qué maneras funcionan estos operadores o estos términos o cómo adaptarlos a diferentes bases de datos. Siguiente, por favor. Esta es una búsqueda breve que después desarrollé con ChatGPT para poder mostrarles un poco cuáles son los descriptores de campo que se utilizan en PubMed, en este caso MESH, T para referirse al título, para abstract, en fin. Ahí tenemos varios descriptores de campo y le voy a presentarles brevemente otros descriptores de campo para diferentes bases de datos. Siguiente, por favor. En este caso para Embase. Siguiente. Para Web of Science. Y lo que quiero mostrarles acá es básicamente cómo hay diferentes tipos de descriptores de campo, lo que implica entonces que debemos adaptar nuestra estrategia de búsqueda a las diferentes bases de datos. Y que, bueno, de entrada eso es algo bastante laborioso, ¿no? Pero no podemos desarrollar esa estrategia de búsqueda sin insumos, ¿no? Tenemos palabras claves de entrada, por supuesto, pero ¿de dónde nacen esas palabras clave o esos términos adecuados y esos descriptores de campo precisos para lo que queremos buscar? Entonces, partamos de la búsqueda de la librería de medicina del NIH. Siguiente, por favor. Tan sencillo como buscar en este caso cáncer cervical. Ahí encontramos un término MESH como es Uterine Cervical Neoplasms y podemos encontrar posteriormente cómo cada uno de esos términos se engloba sobre otro término que incluye todos esos términos
para la búsqueda. Lo que quiere decir, por ejemplo, si buscamos neoplasm, obviamente vamos a encontrar neoplasm by site, embryonical neoplasm y demás. O sea, básicamente con un orden jerárquico. La idea, por supuesto, es reducir la sensibilidad de la búsqueda para encontrar precisamente lo que nosotros queremos. Es muy importante entender un poco cómo funciona la sintaxis de las estrategias de búsqueda para poder determinar qué palabras clave vamos a incluir en nuestra búsqueda, porque de lo contrario podemos hacer una búsqueda demasiado sensible que nos pueda arrojar demasiados resultados y tampoco se trata de eso. Se trata de hacer una búsqueda tanto sensible como específica que nos ayude a responder nuestra pregunta de investigación. Otra herramienta que tenemos disponible para poder determinar esos términos mesh que vamos a incluir en nuestra búsqueda es Mesh on Demand. Le colocamos un párrafo, puede ser de nuestra introducción, de lo que hayamos avanzado en nuestro protocolo, y posteriormente identificar las palabras clave que nos pueden ayudar para construir nuestra estrategia de búsqueda. Siguiente, por favor. De otra manera también, en PubMed tenemos la posibilidad de encontrar algunos de los términos mesh que se encuentran inmersos dentro de los artículos publicados, como es el caso del ejemplo que les muestro en pantalla. Siguiente, por favor. Esto para mostrarles cómo la población de nuestra pregunta de investigación se encuentra acá. En lesiones cervicales precancerosas de alto grado o cáncer de invasor de cuello uterino. Entonces encontramos cómo estos términos mesh se relacionan con nuestra población directamente. Luego, estos términos mesh vamos a buscarle sus términos libres asociados. Siguiente, por favor. Y estos términos libres o términos de entrada también son importantes para poder hacer o desarrollar una estrategia de búsqueda lo más sensible posible, pues encaminado a nuestra pregunta de investigación. Siguiente, por favor. Entonces, si bien es cierto que de entrada son muchos términos, puede llegar a ser un poco complejo poder desarrollar una estrategia de búsqueda perfecta, o al menos que pueda cumplir con nuestros objetivos, si no tenemos un poco más de relación con este tipo de investigaciones, ¿cierto? Afortunadamente, ya colaboradores publicaron este artículo el año pasado donde identificaron que muchas de las estrategias de búsqueda de revisiones sistemáticas publicadas, sobre todo en tercer mundo, donde no tienen la posibilidad de contar con un bibliotecólogo médico o asociado al área de la salud que les pudiese guiar en el desarrollo adecuado de una buena estrategia de búsqueda. Como entenderán, la base de toda revisión sistemática, además de una pregunta de investigación, pues de la pregunta, por supuesto, nace la estrategia de búsqueda. Pero la estrategia de búsqueda es lo que nos permitirá posteriormente conseguir esos artículos y, por supuesto, impactará en nuestros resultados. Una estrategia de búsqueda deficiente nos llevará a, por supuesto, presentar resultados mediocres o insuficientes, que esto podría desestimar nuestra investigación o incluso afectar los resultados de la misma también. Entonces, estos autores se dieron cuenta de esta debilidad que tienen tantas revisiones sistemáticas publicadas en Latinoamérica y en tercer mundo, que decidieron presentar una alternativa al alcance de todos, como es el caso de un prompt, por supuesto en inglés, posteriormente adaptado al español por nosotros para presentarlo como material suplementario durante el Congreso SCOFAME, que estuviese al alcance de todos, pudieran entenderlo además, y que pudieran replicarlo también y aplicarlo. Realmente funciona exactamente igual aquí en inglés, que es lo que vemos acá. Siguiente, por favor. Básicamente es un prompt en dos pasos. El primer paso básicamente presenta a la IA todo lo que nosotros queremos que desempeñe, y en este caso es de organizar adecuadamente los términos que posteriormente le vamos a presentar en un título sugestivo de nuestra revisión sistemática para organizar una estrategia de búsqueda teniendo en cuenta la sintaxis adecuada de esta. Siguiente, por favor. Entonces, como les mencionaba, se presenta un título tentativo de nuestra revisión sistemática y posteriormente los términos que queremos relacionar. En este caso es una revisión sistemática de dengue. Entonces, básicamente se colocan algunos términos libres asociados. En nuestro caso, podríamos presentar algunos de los términos que encontramos ahorita cuando estamos presentando la parte de los términos mesh y demás con la biblioteca del NIH. Entonces, ese es el ejercicio adecuado que debemos desarrollar para poder llegar a la aplicación adecuada de este prompt. Siguiente, por favor. Entonces, a mano izquierda vemos cómo es la respuesta que digamos que le doy a ChatGPT con el título tentativo, los términos que nosotros consideramos, términos libres, términos mesh y demás, y posteriormente lo organiza para poder reducir el riesgo
de presentar una estrategia de búsqueda con una sintaxis inadecuada que PubMed podría presentar un error o algo así, pero en este caso pues no sucede, porque de eso se trata. Básicamente la inteligencia artificial ayuda a reorganizar los términos para construirla de buena manera, como es el caso que vemos a la derecha. Esta es una de las formas que podemos implementar la inteligencia artificial en nuestros medios y en este caso por un prompt validado, publicado en una revista Q1 y demás, que fue sometido a diferentes pruebas antes de la publicación para poder ya compartir, digamos, esta herramienta a todo el mundo. Siguiente, por favor. Entonces, respecto al resumen de los datos, bueno, nosotros tenemos una estrategia de búsqueda, pero tenemos que aplicarla al menos en 3 bases de datos, como puede ser el caso de Medline, Embase, Web of Science, Cochrane Library, Scopus, que estas son de hecho las bases de datos a los que la estrategia de búsqueda, a las que la herramienta anterior que les presentaba te brinda una adaptación de forma inmediata. Solamente con colocarle los términos una vez, ella la adapta a todas las otras bases de datos. Entonces simplemente es colocarlo en el motor de búsqueda y obtenemos los resultados de forma inmediata. Por supuesto, además, si nuestra revisión está enfocada en salud pública o en salud mental, podemos utilizar otras herramientas, otras bases de datos, como puede ser el caso de PsycInfo, Sinal o Global Health, o por supuesto también cuando hablamos de enfermedades tropicales que afectan mucho nuestro medio, como enfermedad de Chagas, por supuesto tenemos que buscar también en la base de datos de LILACS. Siguiente, por favor. Entonces es importante. La estrategia de búsqueda tiene que ser más sensible que específica. En este caso, por supuesto, que buscamos dar una respuesta amplia a estos biomarcadores. No tiene que ser límite ni de tiempo ni de idioma. Entonces, esa es una restricción y de hecho muchas veces encontramos revisiones sistemáticas que tienen ese sesgo de tiempo en que se publican, pero no se marca un margen de tiempo, es decir, 2010, 2026, pero no se establece la razón por la cual se decidió ese tiempo o incluso simplemente es para reducir los resultados que pueden obtenerse. Esto es un sesgo muy importante que suele suceder y que es importante evitar de cara a las revisiones sistemáticas que busquen desarrollar, dado que esto puede ser un punto importante para poder rechazar el sometimiento del artículo. Por supuesto, la estrategia de búsqueda, como les mencionaba, al ser tan importante, debe reportarse siempre junto al manuscrito, generalmente en el material suplementario. Entonces, estas son algunas de las bases de datos donde podemos buscar. Siguiente, por favor. Google Scholar, si bien es cierto, puede ser la base de datos predilecta cuando se trata de literatura gris. En ocasiones su arquitectura puede ser un poco limitante cuando se obtienen muchos resultados en la búsqueda. Realmente es muy difícil poder llevar una estrategia, pues llevar una revisión sistemática al mismo nivel que se puede llevar en Scopus o Cochrane en Google Scholar. Eso lleva, por supuesto, a que en algunas veces, en muchos estudios, no se tenga muy en cuenta la literatura gris. Siguiente, por favor. Entonces, básicamente, esto es un resumen de cómo se establece toda la estrategia de búsqueda hasta finalmente llegar a unos 3.965 artículos que fue en PubMed. Siguiente, por favor. Como ven, desde 1966 hasta 2025 llevamos a cabo la búsqueda, encontrando tantísimos resultados. Siguiente, por favor. Esto nos arrojó Embase. Siguiente. Y Web of Science. Y Web of Science, exactamente. Finalmente, entonces tenemos todos esos artículos. Hace 10 años probablemente sería casi que imposible poder llevar a cabo una revisión sistemática con tantísimos resultados, teniendo en cuenta de que eran 4.700 en Web of Science, 3.095 en Embase y 3.965 en PubMed, lo que se traduce generalmente en una gran cantidad de artículos con una gran cantidad de duplicados, lo que implica una dificultad inmensa para poder desarrollarlo, sobre todo teniendo en cuenta de que antes se desarrollaban en Excel y tratando de corregirlos manualmente cada uno de estos duplicados y poder hacer la selección de esa manera. Afortunadamente, tenemos a día de hoy herramientas de inteligencia artificial, como es el caso de Ryan. Siguiente, por favor. Existen otras herramientas como puede ser Coevidence. Yo recomiendo Ryan precisamente porque es una herramienta gratuita. Tiene por supuesto algunos beneficios con el plan de pago, pero
de forma básica nos permite desarrollar perfectamente una revisión sistemática sin limitaciones. Es muy buena precisamente por eso. Por otro lado, CodeEvidence tiene la limitación de que no tiene una versión gratuita. Entonces, en este caso, esta es la herramienta que nosotros utilizamos para poder desarrollar nuestras revisiones sistemáticas. Siguiente, por favor. Lo que les comentaba previamente. 11.795 artículos como resultados, arrojando alrededor de 7.290 duplicados que podrían resolverse de forma manual. Siguiente, por favor. De esta manera, esta es una de las herramientas gratuitas que tiene Ryan. Básicamente te coloca los dos artículos que la herramienta detecta como duplicados y los puedes seleccionar de forma manual, dando clic a la izquierda o a la derecha, y de esa manera puedes agilizar un poco el proceso comparando de forma inmediata cada uno de los abstracts. Sin embargo, también hay otra herramienta, como es el caso del Systematic Auto Resolver. Siguiente, por favor. Hace parte del plan de pago, pero es una herramienta muy interesante porque con algunos filtros podemos eliminar de forma automática muchos duplicados. Hay otras herramientas que son gratuitas también, que podrían ayudarnos también con esta función de eliminar los duplicados. Entiendo que Zotero también tiene una función similar, pero lo importante es como mencionarles cómo existen cómo tenemos a disposición todas estas herramientas para poder agilizar estos procesos que pueden llegar a ser mucho más tardíos o incluso que podrán incluso desestimar un poquito o desanimar en el desarrollo de estas revisiones. Siguiente. Este es un pequeño resumen de todo. Siguiente, por favor. Entonces, por supuesto, existe el prisma, ya lo conocen muchos, lo llenamos posteriormente que finalizamos nuestra revisión sistemática respecto al proceso del cribaje o del tamizaje. Siguiente. Decirles que además la herramienta nos permite desarrollar la selección en doble ciego. Entonces, aquí podemos ver cómo mis compañeros fueron seleccionando cada uno en doble ciego y una visión externa, como es el caso de la mía, podríamos ver cuando hubo coincidencia entre ellos y cuando no. Los artículos generalmente, donde no hay coincidencia, se le comenta a los autores, ellos tienen un consenso y de no entrar en consenso, entra un tercer autor para poder determinar si se incluye o no se incluye ese artículo. Y esto es importante para la correcta selección y evitar, digamos, sesgos de selección durante el desarrollo de la revisión sistemática. Se realiza esto en la selección por título y abstract y posteriormente el texto completo también. Siguiente, por favor. Para recordarles un poco la estructura, ya vamos acercándonos a la extracción de datos. Siguiente, por favor. Entonces, la graficación de los datos. El Joanna Briggs Institute recomienda esta tabla de graficación de datos como una plantilla inicial para posteriormente modificar y adaptar de acuerdo a los gustos que tengamos respecto a X revisión sistemática que estemos desarrollando. Por ejemplo, en el caso de los biomarcadores nos interesaba poder colocar cuáles eran los anticuerpos utilizados para poder determinar la tensión, el porcentaje de positividad que requerían para poder ser considerado un marcador por pronóstico o extrapolado a otras herramientas. Pues cada uno de los autores decide de qué forma adapta su tabla de extracción de datos para poder cumplir con estos criterios básicos del Joanna Briggs y poder transmitir o resumir de forma mucho más transparente todo lo que fue la búsqueda, y porque tenemos en cuenta que estos artículos que fueron indicados para la extracción de datos son aquellos que dan respuesta a nuestra pregunta de investigación. Siguiente, por favor. Otras herramientas que nos pueden ayudar para la extracción de datos es el caso de SageSpace. Básicamente esta es muy buena, no requiere, digamos, tanto trabajo en el momento de concebir una idea y demás. O sea, nosotros colocamos nuestra pregunta de investigación o incluso colocamos, en este caso, la relación entre la lipoproteína A y el riesgo cardiovascular, y inmediatamente hace una búsqueda preliminar y te arroja un montón de artículos con un resumen y demás. Esto nos podría ayudar, por supuesto, para poder identificar, en el caso, por supuesto, de un metaanálisis, si existen estudios suficientes que puedan dar respuesta a nuestra pregunta de investigación de forma preliminar y evitar el someterse a este proceso de realizar una revisión sistemática y finalmente encontrar suficientes artículos para poder llevar a cabo el forest plot o el diagrama de bosque.
porque de encontrar 2 artículos pues sería difícil, o incluso encontramos 4 artículos pero tienen metodologías distintas, hace que estos artículos sean incomparables y por tanto no podemos llevar a cabo nuestro metaanálisis, por ejemplo. Este tipo de herramientas nos ayudan para poder determinar un poquito, ver cómo es la evidencia respecto a este tema y poder tomar una decisión de, bueno, existe suficiente evidencia, podemos llevar a cabo el estudio, o quizás no es el momento para hacerlo y no caer en un seco de publicación después. Siguiente, por favor. Esta es la visión que nos da SciSpace, básicamente. Un pequeño insight. Luego le puedes colocar otros filtros para que te dé la metodología, te dé los resultados más importantes y demás. Siguiente, por favor. Pero también otras herramientas podrían ayudarnos a esta parte de la extracción de datos. Actualmente nosotros estamos trabajando con Cloud. Creemos que le ha ganado un poco la carrera, digamos, armamentística de las inteligencias artificiales a ChatGPT, dado que de pronto el modelo de paga de ChatGPT se ha quedado un poco tardío, se ha quedado un poco atrás respecto a algunas funciones, y actualmente Cloud supera bastante en este aspecto. Básicamente le colocamos un artículo adaptado a nuestra tabla de graficación de datos y te puede brindar una apreciación de si vale la pena o está de acuerdo a los criterios de inclusión que nosotros manejamos, y además te indica directamente la información, cada uno de los criterios que nosotros presentamos ahorita en la tabla del formato de Joanna Briggs Institute, y por supuesto, si tú lo deseas, puede indicarte también la página exacta de donde sale esa información, lo que permite que todos los datos sean verificables y reducir el riesgo de errores por parte de la inteligencia artificial, de alucinación y demás. Este es un ejemplo también del scoping review que les presentaba al principio, de biomarcadores asociados al estigma de peso. Y es otra manera, otra forma de presentar los datos. Pero básicamente este es el objetivo de la revisión de alcance, presentar los artículos que fueron finalmente incluidos de esta manera y posteriormente presentar o discutir de forma general esos resultados. Siguiente, por favor. Entonces, finalmente, ya terminando con la etapa para poder desarrollar una revisión de alcance, los resultados de la estrategia de búsqueda se presentarán en el diagrama de flujo prisma, luego se resumirá la información en las tablas que les presentaba previamente, las características de los estudios se describirán en esta tabla y posteriormente en la sección de resultados se discutirán posteriormente esos resultados, llevando entonces a una síntesis descriptiva de la evidencia, en este caso de una pregunta de investigación amplia, como es el caso de los biomarcadores pronósticos, que existen un montón, que nosotros logramos determinar cuáles eran los que tenían más vacíos en la evidencia, cuáles requerían estandarización de los puntos de corte, cuáles eran los más prometedores para investigar. Finalmente, recomendarles realizar este curso de Cochrane Interactive Learning. Tienen, si no estoy mal, 13 módulos que son muy educativos. Nos permite, por supuesto, aprender directamente de la medicina basada en la evidencia, y afortunadamente por nuestras condiciones de nuestro país podemos acceder de forma gratuita a este módulo. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Lo que nos permite entonces poder aprender este tipo de cosas. Siguiente. Cómo es conocer un poco de las revisiones sistemáticas, cómo escribir adecuadamente un protocolo de revisión y cómo hacer la parte de la extensión de la búsqueda informática y demás. Y es una de las puntos clave, pero realmente hay varios módulos, incluso hay recientemente un módulo de inteligencia artificial, de economía en salud. Entonces les recomiendo encarecidamente familiarizarse con este tipo de información, porque puede ser de gran utilidad para luego comenzar a desarrollar también las propias revisiones sistemáticas en sus grupos de investigación. Siguiente. Entonces, estoy ya una diapositiva finalizando. Le agradezco el espacio. Para mí es un gusto compartir un poquito nuestra experiencia, compartir todas estas herramientas. Yo soy un fiel creyente de que la investigación desde el pregrado es posible, que los estudiantes tenemos la capacidad de poder aportar también a la ciencia, de la mano, por supuesto, de mentores como el caso de nuestra doctora Inés Benedetti, y en el caso también de nosotros, presentarles también nuestro material complementario, donde tenemos un resumen, digamos, de todas estas herramientas, bibliografía adicional que puede ser de utilidad para familiarizarse con este mundo de las revisiones sistemáticas. Y bueno, estoy abierto a sus preguntas y ha sido un gusto.
Luis, muchas gracias. Realmente tú eres el vivo ejemplo y eso quiero hacer énfasis para los muchachos que hacen miembro, que son miembros del semillero, de que los estudiantes de pregrado son generadores de conocimiento, pueden ir incluso más adelante de sus propios docentes y entrar en este conocimiento de inteligencia artificial, de cada una de las ayudas que hay en este momento, Perplexity, Cloud, el manejo de Ryan, el manejo de Sotero y todas estas herramientas que tenemos y que en el otro hora no teníamos. Hace que ustedes tengan un acceso al conocimiento mucho más amigable, mucho más oportuno, mucho más temprano y de mejor calidad. Y el fiel ejemplo de esto es lo que acaba de recibir Luis, su premio en el Congreso Mundial de Investigación y lo que viene adelantando con su grupo de investigación. Darío, quisiera saber qué preguntas tenemos en Facebook y luego vamos con las de Meet. Pues doctor, en Facebook están preguntando es si justamente todas estas herramientas de inteligencia artificial se pueden usar de manera gratuita o tocaría ya pagar planes premium para mejorar esa investigación. Sí, claro. Por supuesto, tenemos el acceso a la mayoría de herramientas de forma gratuita, pero como todo, con limitaciones, ¿no? Pero podemos, bueno, les mencionaba con Ryan, tenemos acceso a poder desarrollar la revisión sistemática al completo, que por supuesto el Autoresolver, que nos permitirá eliminar los duplicados de forma automática, sería una ayuda, pero sería una ayuda en tiempo, pero podemos desarrollarlas. Adicionalmente, lo que les presentaba del prompt para escribir adecuadamente una estrategia de búsqueda fue probado de forma gratuita con la versión básica de ChatGPT y es adaptable también a los otros modelos de búsqueda. Entonces, no hay ningún problema en ese caso también. También de forma gratuita podemos acceder a eso. Tenemos Yo quisiera otra... adicionar Ok, a doctor. lo que acaba de decir Luis, que las herramientas gratuitas existen y son el primer paso. Aprender a conocerlas, aprender a usarlas, aprender a hacer un prompt de calidad para tener una respuesta de calidad, es el primer paso. Hay controversia en este momento si las herramientas pagas tienen una mejor respuesta que las gratuitas. Y lo que se ha visto es que sí, en algunas plataformas, no en todas. Entonces la respuesta es, esto lo podemos hacer ya, lo podemos hacer con herramientas gratuitas y a futuro tenemos que unir esfuerzos para tener herramientas pagas en cada uno de nuestros semilleros o a través de convenios intersemilleros o interinstitucionales que nos permitan tener acceso a estas herramientas. Siguiente pregunta, Darío. Correcto. Sí, doctor, preguntan, ¿qué estrategias recomienda para evitar sesgos introducidos por modelos de la IA en la selección de estudios? En la selección de estudios. Bueno, de entrada tenemos en cuenta que de utilizar esta herramienta que les mencionaba para escribir automáticamente la estrategia de búsqueda de forma adecuada con las palabras clave que nosotros les nutrimos, pues es muy difícil que caigamos en un sesgo de selección de estudio en este caso, porque la estrategia de búsqueda fue previamente diseñada prácticamente por nosotros, solamente organizada por inteligencia artificial. Luego fue colocada en las diferentes bases de datos y seleccionados esos artículos de forma individual por parte de los autores. Es imposible para mí desarrollar una revisión sistemática si le dejamos todo a la inteligencia artificial. Es importante que tengamos muy claros nuestros criterios de inclusión y exclusión y que desarrollemos de forma consciente el proceso de cribado de título y abstract y luego posteriormente texto completo para evitar errores, porque por supuesto la inteligencia artificial podría recomendarte un artículo que pueda dar respuesta a tu pregunta de investigación, pero es muy probable que olvide otros o que no tenga acceso a algunos más. Entonces, no podemos hacer una revisión sistemática si la inteligencia artificial encuentra los artículos por ti. Tienes que llevar a cabo todo el proceso que les comentaba previamente. De lo contrario, puede haber, por supuesto, sesgos increíbles. Perfecto. ¿Más preguntas, Darío? No, señor, en el momento no hay más preguntas. Bueno, por mí tenemos tres preguntas. ¿La IA mejora realmente la eficiencia sin sacrificar calidad o hay trade-off importante? Realmente sí mejora la eficiencia. Si analizamos lo que les presentaba, realmente no se deja de lado en la parte del concepto del criterio médico o el criterio de selección por parte de los autores. La inteligencia artificial te ayuda a agilizar procesos tediosos, como en el caso de, por ejemplo, una plataforma en línea donde podamos los diferentes autores poder hacer parte del proceso de selección de los estudios
que en otra época hubiese sido imposible, o también el proceso de eliminar los duplicados, que en el peor de los casos lo que va a desembocar es que tengas un artículo de más que vas a detectar posteriormente durante la selección de los estudios. Realmente no impacta directamente en los resultados, al menos esta herramienta. Luego, por supuesto, la estrategia de búsqueda eh, no se deja de lado. La intervención de un bibliotecólogo médico, por supuesto, va a ayudar a mejorar estos resultados, pero nos permite tener una buena puerta de entrada y al menos con mejores resultados a posteriori que de hacerlo de forma inexperta, de pronto sin estar tan familiarizada con esta información. Luego ya hay otros puntos donde la inteligencia artificial interviene, pero lo mismo, es importante tener muy claro la metodología, tener buenas bases metodológicas y no permitir o no depender de la inteligencia artificial para poder seleccionar los estudios que finalmente serán incluidos en la revisión. Luis, otra pregunta. Con el auge de las revisiones sistemáticas, hay una sobreoferta o hay una superpoblación de revisiones y eso ha generado el cuestionamiento de la calidad de las mismas. ¿Cómo evitar el garbage in y el garbage out cuando las revisiones sistemáticas se hacen con base en estudios previos que no tienen la calidad ideal para llevarlas a tal fin? Bueno, de hecho, eso es muy importante. Eh, para decirles de forma rápida, cuando leemos la metodología de una revisión sistemática, sabemos que la revisión fue llevada a cabo de buena manera cuando cumple todos estos procesos que les mencionaba previamente. Y además, en el caso de un metaanálisis que generalmente está al auge, sobre todo de la publicación de metaanálisis y demás, de diferentes intervenciones, vemos que no hay una evaluación de la calidad de la evidencia de esos metaanálisis. Entonces, cuando encontramos esos artículos, de entrada podemos desconfiar de ellos. Adicionalmente, porque de entrada nos dicen que no tienen un respaldo, pues, digamos, de la evidencia que están presentando. Y ahí sí hay muchos artículos que son publicados que no cuentan con este respaldo. Y por supuesto, algunas revistas solo tienen en cuenta la presentación del Forest Plot para considerar de que van a tener varias citaciones con este artículo que fue publicado, pero realmente eso es una limitación importante, sobre todo desde el punto de vista de los editores y de los lectores, porque así hay infinidad de artículos que son publicados. También, analizándolo de forma muy rigurosa, podemos encontrar también errores en los criterios de inclusión o incluso de los artículos que fueron finalmente incluidos para dar resultados y demás, que no son congruentes a la metodología que presentan los autores. Realmente da un poco de parte de la forma en cómo le interpretamos la investigación. Listo. Y la última pregunta es, ¿el hecho de no limitar la estrategia de búsqueda por rangos de años podría afectar la actualidad de una revisión sistemática o aumenta el riesgo de incluir evidencia desactualizada? Depende del enfoque, ¿no? En este caso, una revisión de alcance puede encontrar información muy valiosa en artículos publicados hace muchos años. Por ejemplo, ahora mismo estamos trabajando en enfermedades tropicales y existen muchos artículos que fueron publicados hace mucho tiempo, por ejemplo, con enfermedades de Chagas o leishmaniasis, y encontramos que realmente son artículos muy buenos, pero que se desarrollaron en nuestro tiempo y que no fueron publicados en el reporte en grandes revistas y demás, y que se quedaron un poquito, digamos, en el olvido, pero que son resultados extrapolables que pueden ser tomados en cuenta para encontrar nuevas asociaciones o pensar de forma diferente. Por supuesto, una revisión de sistemática, en este caso con revisión de alcance, busca mapear toda la evidencia, independientemente de la que sea. Pero si se limita por edad, por tiempo, podría dejar de lado mucha información que podría ser importante para cambiar, digamos, un paradigma actual. Perfecto. Y mi última pregunta sería, ante la pobre evidencia y los baja publicación de artículos en Latinoamérica, ¿tiene validez hacer revisiones sistemáticas sobre artículos nuestros, Latinoamérica, Colombia, Brasil, México, teniendo en cuenta que la gran mayoría de literatura que absorbemos es europea y americana y hay algunas características de idiosincrasia, etnia, cultura que podrían afectar los desenlaces de algunas enfermedades? Claro, al final tenemos, además de su registro, que contamos en múltiples países de Latinoamérica, donde no contamos con una base de datos global, donde podemos acceder a todas las historias clínicas de los pacientes, lo que lleva posteriormente a que no sepamos nuestra epidemiología local al 100%.
y que por supuesto tenemos decisiones clínicas basadas en estudios de afuera, el conocer nuestra propia evidencia nos puede ayudar a tener una mejor idea de qué tenemos en nuestra población y las enfermedades de las que más padecemos y de qué forma, ¿no? Dependiendo, por supuesto, del enfoque del estudio, perfectamente podría ser desarrollable, porque esa es una evidencia que resume años de investigación de nuestros pueblos latinoamericanos que suele pasar desapercibida. Luis, muchas gracias. Creo que fue una charla muy clara. Creo que hiciste una abrebocas de todo lo que tenemos que aprender en la actualidad para hacer revisiones sistemáticas potenciadas por INA. Cordialmente invitado a que hagamos un ejercicio práctico en el semillero de ortopedia con alguna de las lluvias de ideas que hemos venido trabajando contigo y con los miembros del semillero para que generemos evidencia científica publicable en revistas de alto impacto y acerquemos nuestros semilleros y evidenciemos cómo el personal en formación hoy con estas herramientas se puede constituir en un líder de opinión. En nombre del semillero del Hospital San Rafael de Tunja, mis agradecimientos por tu tiempo, por la charla, por la claridad de los conceptos y cordialmente invitado en próximas oportunidades a hablar de estudios cuasi experimentales y metaanálisis potenciados por IA. Un gusto, muchas gracias por esto. La verdad es que espero que esto anime mucho sobre todo a los estudiantes de medicina a participar más en investigación y tener esto como una puerta de entrada perfecta para comenzar a hacerlo. Perfecto, Luis. En aras de respetar el tiempo, los 50 minutos de acuerdo de caballeros que hemos hecho con todos los miembros del semillero, mis agradecimientos y a todos los que participaron tanto por Facebook Live como por Meet, cordialmente invitados al encuentro de semilleros que se va a realizar en la Universidad Javeriana el próximo 4 de junio, a llevar pósters científicos de sus lugares de práctica y a continuar generando ideas que nos permitan aumentar la producción científica. Muchas gracias a todos y que tengan muy buena noche. Feliz noche a todos. Muchas gracias.